Cuando mi esposa le estaba enseñando matemáticas a nuestra hija, le dijo: «Recuerda, cariño, papá solo merece respeto en la quincena. ¿Qué acabas de decirle?». Me quedé parado en el pasillo escuchando a mi esposa Rebeca ayudar a nuestra hija de 8 años, Lily, con la tarea en el comedor de la cocina. Rebeca levantó la vista molesta porque la había interrumpido y me dijo: «Le estoy enseñando sobre valor y mérito, algo que entenderías si hubieras tomado mejores decisiones profesionales». Se volvió hacia Lily, que estaba trabajando en las tablas de multiplicar, y dijo: 7 por 0 es igual a 0, mi vida, justo como la contribución de papá esta semana, ya que aún no le depositan la quincena. Lily escribió la respuesta y me miró diciendo: «Mamá dice que eres un 0 a la izquierda hasta el viernes de pago». Rebeca sonrió orgullosa de la lección que estaba enseñando. «Así es, mi amor, los hombres solo valen lo que pueden proveer, si no hay dinero no hay valor». Entré a la cocina y le dije: «Rebeca, tiene 8 años, ¿qué le estás enseñando?». Rebeca se levantó y sacó una cartulina que había hecho y dijo: «Le estoy enseñando la realidad». La tabla tenía los días de la semana con cantidades en pesos y caritas felices o caritas tristes, y me explicó: «Mira esto, cuando a papá le pagan el viernes tiene una carita feliz, el resto de la semana tiene caritas tristes porque no vale nada». Ella había estado rastreando mis periodos de pago en una tabla para que nuestra hija lo viera, así que le dije: «Esto es una locura, trabajo 50 horas a la semana como maestro». Rebeca se rió y dijo: «Un maestro, exactamente mi punto, ganas 25,000 pesos al mes, eso es básicamente pobreza». Acercó a Lily a ella y dijo: «Por eso mamá tiene que vender joyería en línea para poder comprar cosas lindas». Su negocio de joyería había perdido dinero durante 3 años seguidos, así que le recordé: «Ganaste 300 pesos este mes, Rebeca». Ella agitó la mano con desdén y dijo: «Se trata del potencial. Mi negocio tiene oportunidad de crecimiento. Tu salario está topado para siempre». Miró a Lily y dijo: «Por eso no escuchamos a papá sobre el dinero, él no entiende la ambición». Lily levantó la mano como si estuviera en la escuela y preguntó: «Mami, ¿por qué papá duerme en la cochera?». Rebeca había movido mis cosas a la cochera hacía 2 meses y respondió: «Porque mi vida, los hombres que no proveen adecuadamente no merecen privilegios de alcoba». Lo dijo con naturalidad como si fuera normal y añadió: «Una vez que papá consiga un mejor trabajo podrá dormir adentro de nuevo». Yo había estado durmiendo en un catre en la cochera en pleno febrero porque mi salario de maestro no era suficiente. Le dije: «Rebeca, esto es abuso emocional para mí y para Lily». Rebeca sacó su teléfono y dijo: «¿Abuso? Estoy educando a nuestra hija sobre economía». Me mostró algo en su pantalla y dijo: «Esta influencer dice que las mujeres nunca deben respetar a los hombres que ganan menos de 100,000 al mes». La influencer se había divorciado 4 veces, así que le dije: «Estás tomando consejos de alguien que ha estado casada más veces de las que ha tenido trabajos». Rebeca se puso a la defensiva y dijo: «Es una mujer de negocios, monetizó sus divorcios en una marca». Se volvió hacia Lily y dijo: «Eso se llama aprovechar los activos, nena». Nuestra hija de 8 años asintió como si entendiera y preguntó: ¿Es papá un activo o un pasivo? Rebeca aplaudió emocionada y dijo: «¡Qué pregunta tan inteligente! ¿Tú qué crees?». Lily me miró y luego miró la tabla y dijo: «Pasivo porque cuesta más de lo que gana, mi propia hija llamándome pasivo». Rebeca la abrazó y dijo: «Exacto, muy bien. El sueldo de papá es de 25,000 al mes, pero nos cuesta al menos 30,000 en comida y espacio». Sacó una calculadora y dijo: «Muéstrale a mamá cuánto nos pierde papá cada mes». Lily comenzó a restar en la calculadora y dijo: 5,000 negativos. Rebeca le dio un dulce del frasco de premios y dijo: «Perfecto, por eso estamos considerando reemplazar a papá con alguien más rentable». Le pregunté: «¿Reemplazarme? ¿De qué estás hablando?». Rebeca le mostró a Lily otra tabla y dijo: «Mamá hizo una lista de mejores opciones. Mira, ahí está el señor Hernández de la otra calle, es dueño de una constructora». Señaló su estimación de ingresos de 4 millones al año y dijo: «Eso compraría tantos juguetes». Los ojos de Lily se agrandaron y preguntó: «¿Podríamos tener una alberca?». Rebeca asintió y dijo: «Con un mejor papá podríamos tener cualquier cosa». Fue entonces cuando noté que la alcancía de Lily estaba vacía y pregunté: «¿Dónde está su dinero de cumpleaños?». Rebeca ni siquiera pareció culpable y dijo: «Lo invertí en mi negocio, el inventario no se compra solo». Había tomado los 3,000 pesos de nuestra hija que le dieron sus abuelos, así que le dije: «Además ese dinero vino de mis padres, así que técnicamente son fondos conyugales». Para Rebeca todo eran fondos conyugales excepto sus pérdidas que eran inversiones comerciales. Le grité: «Le robaste a nuestra hija». Rebeca se levantó enojada y dijo: «¿Robar? Redirigir recursos subutilizados». Miró a Lily y dijo: «Dile a papá lo que aprendimos sobre el dinero ocioso». Lily recitó como si lo hubiera memorizado: «El dinero que se sienta no crece. Solo la gente tonta ahorra en lugar de gastar». Rebeca sonrió radiante y dijo: «Mi niña inteligente, a diferencia de papá que desperdicia dinero en su cuenta de retiro o Afore». Había intentado cobrar mi fondo de retiro el mes pasado, le dije. «Esos son fondos protegidos, Rebeca, para nuestro futuro». Ella soltó una risa áspera y dijo: «¿Qué futuro? ¿Crees que me voy a retirar con alguien que gana sueldo de maestro?». Sacó unos papeles de divorcio del cajón de la cocina y dijo: «Ya llené estos, solo estoy esperando el momento adecuado». Lily empezó a llorar y preguntó: «¿Vas a dejar a papá?». Rebeca la abrazó y dijo: «Solo si no mejora sus ingresos, cariño, es motivación». Me miró y dijo: «Tienes 6 meses para duplicar tu salario, o te cambiamos por un modelo mejor». Me quedé congelado en la puerta de la cocina viendo a mi hija de 8 años calcular mi valor en una tabla como si yo fuera una especie de cartera de acciones.
Rebeca tenía su brazo alrededor de Lily, mostrándole las caritas felices y tristes que rastreaban mi valor como ser humano, basado en cuándo se liberaba mi cheque de nómina. La tabla estaba enmicada, de hecho se había tomado el tiempo de enmicarla y colgarla en el refrigerador donde Lily la vería todos los días. Mis manos temblaban pero no podía moverme, no podía procesar lo que estaba viendo. Este no era un mal momento, o una pelea que se salió de control, esto era un sistema. Rebeca había construido todo un marco para enseñarle a nuestra hija que yo no valía nada 6 días a la semana y era apenas aceptable el día de pago. Tenía tablas para papás de reemplazo, había tomado el dinero del cumpleaños de Lily, tenía papeles de divorcio listos en el cajón de la cocina como un arma cargada. Miré la cara de Lily y vi confusión mezclada con algo peor, que era aceptación. Ella estaba empezando a creer esto. Mi propia hija estaba aprendiendo a verme como un cero. Esa noche me acosté en el catre en la cochera mirando el techo mientras el aire frío se filtraba por los huecos alrededor de la puerta. Había estado durmiendo aquí afuera durante 2 meses porque mi salario de maestro no era lo suficientemente bueno para tener privilegios de dormitorio. El piso de concreto hacía que todo fuera más frío y podía ver mi aliento en la tenue luz de la lámpara de la calle. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa tabla en el refrigerador con las caritas tristes junto a mi nombre. Me levanté y encontré un viejo cuaderno en una de las cajas de mis cosas que Rebeca había tirado aquí afuera, y comencé a escribir todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses. El exilio del dormitorio fue primero, luego tomar el dinero del cumpleaños de Lily y llamarlos recursos redirigidos, la tabla de papás de reemplazo con el señor Hernández en la cima, llamarme cero frente a Lily, los papeles de divorcio en el cajón, enseñarle a Lily que las personas son pasivos si cuestan más de lo que ganan, haciéndola resolver problemas matemáticos sobre cuánto dinero le hago perder a la familia cada mes. La lista seguía creciendo, llené 3 páginas y me dio un calambre en la mano, pero no podía parar. Verlo todo escrito en un solo lugar hizo que algo cambiara en mi pecho. Esto no eran problemas normales de matrimonio. Ni siquiera era una mala racha. Esto era abuso. La palabra se sentía demasiado grande en mi cabeza, pero mirando las 3 páginas de documentación no podía llamarlo de otra manera. Rebeca estaba abusando de mí, y estaba abusando de Lily, al enseñarle estas ideas tóxicas sobre el valor y el mérito. Doblé las páginas y las guardé en mi cartera. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero sabía que ya no podía fingir que esto era normal. A la mañana siguiente en la escuela pasé por mis clases en piloto automático. Mis alumnos de Historia de México del primer periodo estaban tomando un examen y me senté en mi escritorio mirando el reloj de pared. Teo me atrapó en el pasillo durante el cambio de clase entre la 3ª y la 4ª hora. Él enseñaba inglés 2 puertas más abajo y habíamos sido amigos desde que empecé a trabajar aquí hace 4 años. Me echó un vistazo a la cara y me metió en su salón vacío y me preguntó si todo estaba bien en casa. Traté de desviar el tema y dije que solo estaba cansado, pero él no se lo tragó. Me conocía lo suficiente para saber cuando algo andaba seriamente mal. Durante el almuerzo vino a mi salón con tortas de la cafetería y cerró la puerta. Me dijo que me veía fatal y preguntó qué estaba pasando. Saqué las páginas dobladas de mi cartera y se las entregué. Leyó la lista y su rostro se puso pálido. Me miró y preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto. Le dije que 2 meses lo de la cochera, pero probablemente más tiempo las otras cosas. Leyó de nuevo. Y le temblaban un poco las manos. Dijo que esto era malo. Realmente malo. Usó palabras como abuso financiero y alienación parental. Nunca había aplicado esos términos a mi propia situación antes, sonaban demasiado serios, como cosas que le pasaban a otras personas, pero leyendo mi propia lista a través de sus ojos no podía negar que eso era exactamente lo que era. Teo dijo que necesitaba hablar con alguien que realmente pudiera ayudar y mencionó a Catalina Palermo, la consejera escolar que manejaba situaciones de crisis familiar. Yo estaba renuente a involucrar a más gente. Cada persona que lo sabía lo hacía más real y más difícil de retractar, pero Teo se ofreció a venir conmigo para apoyarme y me di cuenta de que no podía resolver esto solo. Fuimos a la oficina de Catalina después de la escuela. Ella tenía unos 30 y tantos años, con ojos amables, y escuchó todo sin juzgar. Le mostré la lista y la leyó cuidadosamente. Hizo preguntas sobre Lily y cómo actuaba en casa. Le conté sobre las lecciones de matemáticas y las tablas, y cómo Lily estaba empezando a absorber estas ideas sobre el valor atado al dinero. La expresión de Catalina se puso más seria mientras hablaba. Me explicó que lo que Rebeca le estaba haciendo a Lily constituía abuso psicológico. Enseñar a un niño que un padre no tiene valor es profundamente dañino para el desarrollo. Los niños necesitan ver a ambos padres como dignos de amor y respeto independientemente de sus ingresos. Cuando les enseñas que las personas son desechables basándose en cuentas bancarias, dañas su capacidad para formar relaciones sanas. Dijo que necesitaba consultar a un abogado de derecho familiar inmediatamente para entender mis opciones y proteger a Lily. Me dio nombres de abogados que daban consultas gratuitas. Tomé el papel y lo doblé en mi cartera junto con mi lista. Me sentía enfermo. Esa tarde fui a casa y traté de actuar normal. Rebeca estaba haciendo la cena y Lily estaba haciendo la tarea en la mesa. Le pregunté a Lily sobre su día en la escuela y me contó sobre un examen de español. Rebeca notó que yo estaba más callado de lo habitual e hizo un comentario sobre cómo mi silencio probaba que yo sabía que ella tenía razón sobre mi ineptitud. Dijo que los hombres fuertes no hacen berrinche cuando se les confronta con hechos sobre sus fracasos. Lily levantó la vista de su cuaderno y nos observó. Tenía su lápiz en la mano escribiendo números en problemas de multiplicación. Rebeca siguió hablando mientras movía algo en la estufa. Dijo que mi falta de defensa mostraba que no tenía argumentos contra sus puntos, que si realmente creyera que estaba proveyendo adecuadamente pelearía, pero en cambio solo me quedaba ahí parado como alguien que sabía que estaba derrotado.
Lily absorbía cada palabra mientras escribía 7 por 8 igual a 56. Su madre estaba destruyendo a su padre mientras ella hacía la tarea de matemáticas, y ella solo seguía escribiendo números como si esto fuera normal. Quería decir algo, pero sentía un nudo en la garganta. Cualquier cosa que dijera iniciaría una pelea frente a Lily, y eso empeoraría las cosas, así que me quedé ahí callado mientras Rebecca probaba su propio punto sobre mi debilidad. Esperé hasta que Rebecca llevó a Lily a su clase de baile el miércoles por la tarde. En el momento en que su coche salió de la entrada, fui a mi laptop en la cochera y comencé a buscar abogados de lo familiar. Filtré por los que ofrecían consultas gratuitas porque no podía permitirme pagar por un consejo que tal vez no usaría. Encontré a Raimundo Magaña, cuyo sitio web mencionaba específicamente casos de alienación parental. Su biografía decía que había practicado derecho familiar por 15 años y había manejado situaciones complejas de custodia. Llené el formulario de contacto y recibí una respuesta automática diciendo que alguien me llamaría dentro de 24 horas. A la mañana siguiente su oficina llamó mientras estaba entre clases. Programé una consulta para el sábado por la mañana a las 9. Rebecca pensaba que yo daba tutorías los sábados en la escuela, así que no cuestionaría a dónde iba. Le dije a la recepcionista que estaría allí, y colgué. Mis manos estaban sudando. Esto se sentía como cruzar una línea que no podía desandar. Una vez que hablara con un abogado sobre custodia y divorcio, esto se volvería real de una manera que no lo era antes. El sábado por la mañana conduje a la oficina de Raimundo Magaña en un edificio en el centro. La sala de espera tenía sillas de piel y revistas sobre crianza. Una recepcionista me registró y me senté allí durante 10 minutos tratando de no vomitar. Raimundo salió y me estrechó la mano. Era un hombre de unos 50 años con cabello gris y un apretón de manos firme. Su oficina tenía libros de leyes en estanterías y fotos familiares en su escritorio. Me pidió que le contara lo que estaba pasando. Saqué mi lista y las fotos que había tomado de las tablas de Rebecca en mi teléfono. Él revisó todo cuidadosamente. Había visto casos como este antes. Me explicó que los tribunales familiares toman en serio la alienación parental, pero las batallas de custodia son largas y emocionalmente agotadoras. Me preguntó si había considerado que Rebecca podría escalar la situación si se daba cuenta de que planeaba irme. Yo no había pensado en eso. Dijo que las mujeres que necesitan control financiero a menudo reaccionan mal cuando sienten que lo están perdiendo. Me preguntó sobre nuestra cuenta bancaria conjunta y si Rebecca tenía acceso a mi cheque de pago. Le dije que todo iba a la cuenta conjunta y ella monitoreaba cada transacción. Él asintió como si esperara esa respuesta. Raimundo me aconsejó abrir una cuenta bancaria separada inmediatamente y redirigir mi nómina antes de que Rebecca intentara vaciar la cuenta conjunta. Dijo que debería comenzar a grabar conversaciones, explicándome que aunque las leyes de grabación varían, tener un registro personal es vital. Me explicó que la documentación sería crucial en los procedimientos de custodia. Los jueces necesitan evidencia, no solo historias. La consulta en sí no costaba nada, pero sus honorarios iniciales para la representación serían de 70,000 pesos. No tenía esa cantidad disponible. Mi cuenta de ahorros tenía 15,000 pesos que había estado guardando para emergencias. Me dio su tarjeta, le agradecí y me fui sintiéndome abrumado. 70,000 pesos bien podrían haber sido 700,000 con mi salario, pero también sabía que no podía seguir viviendo así y no podía dejar que Rebecca siguiera dañando a Lily. Conduje al otro lado de la ciudad a un banco que nunca había usado antes. No quería arriesgarme a encontrarme con alguien que pudiera mencionárselo a Rebecca. Abrí una nueva cuenta de nómina con los 15,000 pesos en efectivo que había sacado de los ahorros antes. La mujer que me ayudó fue amable y eficiente. Configuró la cuenta y me dio cheques temporales y una tarjeta de débito. El lunes tendría que ir a la oficina de recursos humanos de la escuela y redirigir mi depósito directo a esta nueva cuenta en lugar de la conjunta. Mis manos temblaban mientras firmaba los papeles. Este era el punto de no retorno. Una vez que mi quincena dejara de llegar a la cuenta conjunta, Rebecca sabría que algo andaba mal, me confrontaría y tendría que mentir o decirle la verdad. De cualquier manera todo explotaría. Terminé el papeleo y salí a mi coche. Me senté en el estacionamiento durante 10 minutos solo respirando. Toda mi vida estaba a punto de cambiar y no podía detenerlo, pero cuando pensé en Lily aprendiendo que las personas son ceros y pasivos, supe que tenía que hacer esto. Encendí el coche y conduje de regreso. Tenía un día más antes de tener que redirigir mi pago, un día más antes de que todo se viniera abajo. El lunes por la mañana entré a la oficina de recursos humanos de la escuela con la información de la nueva cuenta doblada en mi bolsillo. La mujer detrás del escritorio levantó la vista de su computadora y sonrió. Su nombre era Sandra y había procesado mi papeleo cuando me contrataron hace 6 años. Saqué el formulario de depósito directo y lo deslicé sobre el escritorio. Ella lo miró y su sonrisa se desvaneció un poco. Escribió algo en su computadora y luego me miró con más atención. Debo haber lucido terrible porque no había dormido mucho durante el fin de semana. Me preguntó si todo estaba bien y dudé antes de responder. Le dije que estaba pasando por algunos problemas familiares y necesitaba hacer este cambio. Ella asintió lentamente e imprimió un formulario de confirmación para que yo firmara. Mientras lo firmaba mencionó que el distrito escolar tenía un programa de asistencia al empleado que ofrecía sesiones de consejería gratuitas. Sacó un folleto de su cajón y lo empujó hacia mí. Lo tomé aunque no estaba seguro de si lo usaría. La idea de hablar con un extraño sobre mi matrimonio desmoronándose se sentía abrumadora. Ella procesó el cambio y me dijo que entraría en vigor con mi siguiente pago el viernes. Le agradecí y salí de la oficina con el folleto arrugado en mi mano. Ese viernes di mi última clase del día y conduje a casa con el estómago hecho un nudo. Mi quincena había entrado en la nueva cuenta esa mañana y Rebecca ya habría revisado la cuenta conjunta. Siempre revisaba los días de pago. Entré en la cochera y vi que su coche ya estaba allí.
Me senté en mi coche por un minuto tratando de prepararme para lo que venía. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Rebeca estaba parada en la entrada esperándome, su cara estaba roja y le temblaban las manos, exigió saber a dónde se fue mi cheque. Dejé mi maletín y traté de mantener la calma, ella comenzó a gritar que había revisado la cuenta 3 veces y el dinero no estaba allí. Lily apareció en el pasillo detrás de ella con los ojos muy abiertos y asustados. Rebeca me acusó de ocultar activos y de tratar de dejarla sin nada, le dije que abrí mi propia cuenta y que ella no tenía derecho a todo mi sueldo. Ella se acercó más a mí y su voz se hizo más fuerte. Dijo que todo lo que yo ganaba pertenecía a la familia, lo que significaba que le pertenecía a ella para administrarlo. Podía oler su perfume mezclado con ira. Amenazó con dejarme fuera de la casa por completo, no solo del dormitorio. Lily empezó a llorar en el pasillo y quise ir con ella, pero Rebeca me bloqueó el paso. Saqué mi teléfono del bolsillo y presioné grabar sin mirarlo. Lo mantuve en mi mano a mi lado mientras Rebeca continuaba gritando. Dijo que le estaba robando a mi propia hija y que se aseguraría de que todos supieran qué tipo de persona era yo. Le dije con calma que el dinero era mío y que tenía todo el derecho de controlar mis propios ingresos. Ella soltó una risa áspera y amarga y dijo que veríamos qué pensaba un juez sobre eso. Lily corrió a su cuarto y azotó la puerta. La cara de Rebeca se puso aún más roja y comenzó a gritar más fuerte que antes. Dijo que todo lo que ganaba pertenecía a la familia, y eso significaba que ella decidía cómo se gastaba. Me quedé allí con mi teléfono aún grabando en mi mano. Ella se acercó hasta estar a centímetros de mi cara y dijo que si pensaba que podía ocultarle dinero era más estúpido de lo que ella creía. Podía sentir su aliento en mi cara y di un paso atrás. Ella me siguió y amenazó con cambiar las cerraduras de la casa, y dijo que podía dormir en mi coche por lo que a ella le importaba. Le dije que no podía hacer eso porque mi nombre estaba en la hipoteca, se rió y dijo que encontraría la manera. Dijo que yo no era nada sin ella y que nunca sobreviviría por mi cuenta con mi patético salario de maestro. Mantuve el teléfono grabando porque quería documentación para mí mismo de cómo respondía ella al perder el control financiero. Me agarró del brazo lo suficientemente fuerte como para dejar marcas y dijo que tenía 24 horas para poner mi sueldo de regreso en la cuenta conjunta o haría de mi vida un infierno. Me solté de su agarre y le dije que no iba a hacer eso. Ella gritó que yo era un bastardo egoísta a quien no le importaba su propia hija. La puerta de Lily se abrió y se asomó llorando. Rebeca se volvió y le dijo que regresara a su cuarto. Lily desapareció de nuevo. Caminé pasando a Rebeca hacia la cochera y cerré la puerta con seguro detrás de mí. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Di mis clases y califiqué exámenes y traté de no pensar en lo que Rebeca podría estar haciendo en casa. Cuando sonó la campana final empaqué mis cosas y me dirigí a mi coche. Conduje a casa con la radio apagada porque no podía concentrarme en la música. Doblé en nuestra calle y vi algo mal inmediatamente. Había bolsas negras de basura por toda la entrada del garaje. Me detuve y me estacioné en la calle, bajé y me acerqué. Las bolsas estaban llenas de mi ropa y pertenencias. Probé la puerta principal y mi llave no funcionaba. Ella había cambiado las cerraduras. Miré hacia la ventana de la sala y vi a Lily llorando con las manos presionadas contra el vidrio. Rebeca estaba detrás de ella con los brazos cruzados luciendo satisfecha consigo misma. Saqué mi teléfono y llamé a la policía, a la línea de no emergencias. La operadora preguntó qué estaba pasando y le expliqué que mi esposa me había dejado fuera de mi propia casa y puesto mis pertenencias en la entrada. Preguntó si alguien estaba en peligro y dije que no, pero que necesitaba ayuda para entrar a mi casa. Dijo que enviaría una patrulla. Esperé en la entrada junto a las bolsas de basura. Algo de mi ropa se había salido al concreto. Recogí una camisa y la doblé lentamente. Lily seguía en la ventana llorando. Quería decirle que todo estaría bien, pero no podía llegar a ella. 2 patrullas llegaron unos 15 minutos después. 2 oficiales bajaron y caminaron hacia mí. Les expliqué la situación y les mostré mi licencia de conducir con esta dirección. Uno de ellos era mayor con cabello gris y el otro era más joven, tal vez en sus 20 segundos. El oficial mayor preguntó si mi nombre estaba en la hipoteca, y dije que sí. Caminó hacia la puerta principal y tocó. Rebeca abrió luciendo dulce e inocente. Sonrió a los oficiales y preguntó cómo podía ayudarlos. El oficial mayor explicó que yo había llamado porque no podía entrar a mi casa. La cara de Rebeca cambió a preocupada y disculpándose. Dijo que debía haber un malentendido. Dijo que había cambiado las cerraduras porque pensó que yo había perdido mis llaves. El oficial le pidió que me proporcionara una nueva llave inmediatamente. Ella entró y regresó con una llave. Me la entregó y les dijo a los oficiales que lamentaba la confusión. El oficial mayor le explicó a Rebeca que dado que mi nombre estaba en la hipoteca, ella no podía legalmente dejarme fuera de mi propia casa. Dijo que lo que había hecho constituía un desalojo ilegal. Ella asintió y dijo que entendía. Los oficiales preguntaron si había otros problemas y dije que no. Regresaron a sus patrullas y se fueron. En el momento en que doblaron la esquina, la cara de Rebeca cambió. Miró a Lily, que todavía estaba en la sala, y dijo lo suficientemente fuerte para que yo escuchara, que papá había llamado a la policía para acusar a mamá como lo haría una mala persona. La cara de Lily se arrugó y comenzó a llorar más fuerte. Recogí las bolsas de basura una por una y las llevé a la cochera. Me tomó 6 viajes. Rebeca observó desde la ventana todo el tiempo. No entré a la casa porque estar allí se sentía peligroso ahora. Organicé mis pertenencias en la cochera y preparé el catre. El sol se estaba poniendo y la cochera se enfriaba rápido. Me senté en el catre y saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi padre. No lo había llamado en 2 semanas porque estaba demasiado avergonzado para decirle lo que estaba pasando. Presioné llamar y contestó al segundo tono. Su voz era cálida y familiar. Preguntó cómo estaba y sentí que algo se rompía dentro de mí. Le conté todo. Las tablas, la cochera, Rebeca robando el dinero del cumpleaños de Lily y los papeles de divorcio en el cajón de la cocina.
Le conté sobre abrir la nueva cuenta bancaria y Rebeca cambiando las cerraduras. Se quedó callado por un largo tiempo, luego se enojó, preguntó por qué no se lo había dicho antes. Dije que no sabía cómo explicarlo. Él dijo que yo era su hijo y debería haber acudido a él por ayuda. Me dijo que vivía a 2 horas de distancia y que podía llevar a Lily y quedarme con él. Dijo que tenía 100,000 pesos en ahorros que podía prestarme para los honorarios legales si los necesitaba. Sentí lágrimas corriendo por mi cara, le agradecí y le dije que ya había contratado a un abogado. Dijo que el dinero era mío cuando lo necesitara. Hablamos por otra hora sobre lo que debería hacer a continuación. Cuando colgamos me sentí menos solo de lo que me había sentido en meses. El lunes por la mañana llegué temprano a la escuela y fui directo a mi salón. Tenía 20 minutos antes de que comenzara la primera clase cuando Catalina llamó al teléfono de mi salón a las 8:15. Preguntó si podía ir a su oficina. Le dije que estaría allí en 5 minutos. Caminé por el pasillo pasando a estudiantes sacando libros de sus casilleros. Su oficina estaba en el segundo piso junto a la dirección. Toqué y ella abrió la puerta. Su cara estaba seria. Me pidió que me sentara. Me senté en la silla frente a su escritorio y dijo que la maestra de Lily había reportado algunos comentarios preocupantes que Lily hizo en clase el viernes. Durante una lección sobre servidores públicos, Lily le había dicho a la clase que los maestros no merecían respeto porque no ganaban suficiente dinero. La maestra la había corregido gentilmente, pero Lily insistió en que su madre decía que las personas solo valían lo que decían sus cheques de pago. La maestra estaba preocupada por lo que estaba pasando en casa. Catalina me miró con simpatía. Dijo que sabía que yo estaba lidiando con una situación difícil, pero que el comentario de Lily sugería que estaba siendo dañada psicológicamente. Le dije que ya estaba trabajando con un abogado para abordar eso. Ella asintió, pero dijo que quería que supiera que los maestros tenían la obligación de reportar. Si creían que un niño estaba siendo dañado, tenían que presentar un reporte a los servicios de protección infantil o al DIF. Esa tarde me reuní con la maestra de Lily y el director en la sala de conferencias. La maestra de Lily, la señora Smith, era una mujer de unos 40 años. El director era un hombre alto con lentes que había estado en la escuela por 15 años. Ambos parecían incómodos. La señora Smith explicó de nuevo lo que Lily había dicho en clase. Dijo que otros estudiantes se habían visto confundidos y molestos. Un niño había preguntado si su papá, que era bombero, no valía nada tampoco. La señora Smith había pasado 20 minutos tratando de deshacer el daño. El director dijo que simpatizaban con mi situación, pero tenían obligaciones legales. Dijo que si creían que Lily estaba siendo dañada psicológicamente tenían que presentar un reporte. Les dije que entendía. Les expliqué que había separado mis finanzas de Rebeca y contratado a un abogado de familia. Dije que planeábamos solicitar la custodia pronto. El director se inclinó hacia adelante y dijo que necesitaba actuar rápido antes de que el daño a Lily se volviera más severo. Dijo que los niños internalizan estos mensajes y se convierten en parte de cómo ven el mundo. La señora Smith agregó que Lily era una niña dulce y odiaba verla confundida y angustiada. Les agradecí su preocupación y prometí que lo estaba manejando. Salí de la sala de conferencias sintiéndome enfermo. Esa noche traté de hablar con Lily a solas. Estaba en su cuarto haciendo tarea cuando toqué a su puerta. Me dijo que entrara, me senté en el borde de su cama y le pregunté sobre su día en la escuela. Se veía nerviosa, dijo que estuvo bien. Le pregunté si pasó algo interesante. Se mordió el labio y dijo que su maestra se había molestado por algo que ella dijo. Antes de que pudiera responder, Rebeca apareció en la puerta y preguntó de qué estábamos hablando. Le dije que solo le estaba preguntando a Lily sobre su día. Rebeca entró al cuarto y se sentó junto a Lily en la cama. Puso su brazo alrededor de los hombros de Lily y le dijo que su maestra no entendía cómo funcionaba el mundo real. Dijo que mamá le estaba enseñando lecciones importantes sobre valor y mérito que la escuela no enseñaría. Lily asintió, pero se veía confundida. Rebeca dijo que los maestros tenían que seguir reglas que no tenían sentido. Dijo que el mundo real se trataba de dinero y éxito y saber cuánto vales. Me levanté y dije que necesitaba hacer la cena. Rebeca me sonrió fría y cortante y dijo que ya había pedido pizza. Salí del cuarto, regresé a la cochera y me senté en el catre. Saqué mi teléfono y llamé a Raimundo. Contestó después de 3 tonos. Le conté sobre la escalada durante el fin de semana. Describí el intento de dejarme fuera de casa y la policía viniendo y la reacción de Rebeca cuando se fueron. Le conté sobre los comentarios de Lily en la escuela y la reunión con su maestra y el director. Le expliqué que Rebeca estaba monitoreando cada interacción que tenía con Lily. Raimundo se quedó callado mientras hablaba. Cuando terminé dijo que necesitábamos solicitar la separación y custodia temporal inmediatamente. Dijo que Rebeca estaba haciendo más daño cada día y no podíamos esperar más. Dijo que necesitaría el anticipo de 70,000 pesos para iniciar el proceso. Estimó que el caso de custodia completa podría costar entre 300,000 y 400,000 pesos dependiendo de qué tan duro peleara Rebeca. Le dije que mi padre había ofrecido prestarme 100,000 pesos. Raimundo dijo que eso sería suficiente para empezar. Me dijo que fuera a su oficina mañana con el cheque y comenzaría a preparar el papeleo. Dijo que solicitaríamos una evaluación de custodia y el tribunal probablemente designaría a alguien para representar los intereses de Lily. Me advirtió que el proceso tomaría meses. Dije que entendía, le agradecí y colgué. Me recosté en el catre y miré el techo de la cochera, todo estaba a punto de cambiar. Ese sábado por la mañana mi padre llegó en su vieja camioneta con un cheque ya escrito, me lo entregó en la entrada y dijo que cubriría cualquier otra cosa que necesitara para los honorarios legales. Le agradecí y traté de que no viera lo cerca que estaba de quebrarme. Él quería entrar y hablar con Rebeca él mismo, pero le expliqué que confrontarla solo empeoraría todo ahora mismo. Ella lo usaría en mi contra en la corte, alegando que yo estaba poniendo a la familia en su contra. Él parecía frustrado, pero entendió.
En cambio, esperamos hasta que Rebeca se fuera a una reunión de proveedores de joyería de la que había estado hablando toda la semana. Entonces recogimos a Lily y la llevamos a almorzar al restaurante del centro que a ella le gustaba. Mi padre ordenó sus hotcakes favoritos con chispas de chocolate, y mientras esperábamos la comida le dijo lo orgulloso que estaba de mí. Dijo que yo era un buen maestro que ayudaba a los niños a aprender y crecer cada día. Dijo que ser maestro era uno de los trabajos más importantes que alguien podía tener porque los maestros daban forma al futuro. Lily se veía confundida como si estuviera escuchando algo que no coincidía con lo que le habían dicho en casa. Empujó su tenedor en su plato y preguntó si los maestros realmente eran importantes. Mi padre dijo, absolutamente, que su papá hacía una diferencia en la vida de los estudiantes todos los días y que eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Ella asintió lentamente, pero podía verla tratando de descifrar cómo ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. El lunes por la mañana fui a la oficina de Raimundo con el cheque de mi padre y firmé el acuerdo de servicios. Raimundo dijo que comenzaría a preparar los papeles de separación inmediatamente junto con una moción para la custodia temporal. Explicó que estaríamos solicitando una evaluación completa de custodia, lo cual tomaría varios meses en completarse. El tribunal probablemente designaría a alguien llamado tutor ad litem o perito evaluador para representar los intereses de Lily separado de lo que cualquiera de los padres quisiera. Esta persona nos entrevistaría a ambos, hablaría con los maestros y la consejera de Lily, nos observaría con Lily y haría recomendaciones al juez sobre qué arreglo de custodia sería el más saludable para ella. Raimundo dijo que el proceso sería largo y costoso, pero documentar el comportamiento de Rebeca ahora era lo más importante que podíamos hacer. Cada conversación, cada incidente, cada cosa preocupante que Lily dijera necesitaba ser escrita con fechas y horas. Ya había comenzado a redactar la moción y me mostró la sección donde delineaba las preocupaciones de alienación parental. Verlo escrito en lenguaje legal lo hacía sentir más real y más serio. Dijo que teníamos un caso fuerte basado en lo que le había mostrado, pero el tribunal familiar era impredecible y Rebeca pelearía duro para mantener la custodia primaria. El notificador entregó los papeles de separación a Rebeca el miércoles por la tarde mientras yo estaba en el trabajo. Me llamó 17 veces antes de que pudiera llegar a mi teléfono durante mi hora libre. Cuando finalmente contesté estaba gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Me llamó vengativo y cruel y dijo que estaba tratando de robarle a Lily. Dijo que nunca me perdonaría por esto y que lamentaría destruir nuestra familia. Traté de mantener la calma y le dije que esto se trataba de proteger a Lily de las cosas dañinas que le había estado enseñando. Rebeca dijo que yo estaba exagerando sobre una crianza normal y que yo era el que estaba dañando a Lily al ponerla en contra de su madre. Me colgó e inmediatamente llamó a su hermana Natasha. Siempre me había llevado bien con Natasha y sabía que Rebeca le contaría una versión completamente diferente de lo que estaba pasando. Efectivamente, 20 minutos después, Natasha me llamó sonando confundida y molesta. Dijo que Rebeca le había dicho que yo estaba abandonando a la familia y tratando de llevarme a Lily sin razón. Respiré profundo y expliqué lo que realmente había estado pasando en los últimos meses. Le conté sobre las tablas rastreando mi valor basado en la quincena, sobre dormir en la cochera, sobre Rebeca tomando el dinero del cumpleaños de Lily, sobre la lista de papás de reemplazo, sobre enseñarle a Lily que yo no valía nada por mi salario. Le conté sobre los comentarios preocupantes que Lily había estado haciendo en la escuela, y cómo los maestros y la consejera estaban preocupados por ella. Natasha se quedó callada por un largo tiempo después de que terminé de hablar. Luego dijo que había notado que Rebeca se estaba volviendo más extrema últimamente, pero pensó que era solo estrés por dinero. Dijo que Rebeca le había estado enviando videos y artículos de alguna influencer en línea que hablaba sobre mujeres que nunca debían conformarse con hombres que ganaran menos de 100,000 pesos. Natasha había pensado que era solo desahogo, la forma en que la gente a veces comparte contenido extremo en línea sin realmente decirlo en serio, pero ahora se estaba dando cuenta de que Rebeca había estado tomando estas cosas en serio y realmente implementándolas como una filosofía de vida. Dijo que había visto cambios en cómo Rebeca hablaba de mí y de las relaciones en general, todo se había vuelto transaccional, sobre lo que la gente podía proveer financieramente. Natasha prometió mantenerse neutral en el divorcio porque Rebeca seguía siendo su hermana, pero me pidió que la mantuviera actualizada sobre Lily. Dijo que si las cosas realmente eran tan malas como yo describía, entonces Lily necesitaba protección y ella apoyaría lo que fuera mejor para su sobrina. El tribunal programó una audiencia de custodia temporal para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, Rebeca lanzó una campaña completa para poner a nuestros amigos mutuos en mi contra. Publicó cosas vagas en redes sociales sobre traición y abuso financiero. Llamó a amigos que conocíamos desde hacía años, y les dijo que yo estaba ocultando mi sueldo y tratando de dejarla sin nada. Se hizo ver como la víctima de un esposo controlador que quería abandonar a su familia. Algunas personas me contactaron para escuchar mi versión, pero otras simplemente creyeron la versión de Rebeca sin hacer preguntas. Perdí varias amistades durante esas semanas, gente que había estado en nuestra boda y había visto crecer a Lily. Dolió, pero también me di cuenta de que estas personas nunca habían sabido realmente lo que estaba pasando a puerta cerrada, habían visto la versión de nosotros que mostrábamos en fiestas y reuniones, no la realidad de Rebeca rastreando mi valor en tablas y exiliándome a la cochera. Los amigos que realmente importaban, como Theo y algunos otros del trabajo, se quedaron conmigo una vez que entendieron lo que realmente estaba pasando. Rebeca comenzó a comprarle a Lily juguetes caros y ropa con dinero que parecía salir de la nada, tal vez había saturado las tarjetas de crédito, o tal vez sus padres le estaban dando efectivo. Lily llegaba a casa del tiempo con Rebeca con muñecas nuevas y juegos, y ropa que costaban más de lo que yo gastaba en despensa en una semana. Rebeca le estaba diciendo a Lily que papá estaba tratando de llevársela,
y que necesitaban mantenerse unidas. La estaba bombardeando con amor, regalos y atención mientras también la envenenaba contra mí. Podía ver el efecto durante mi tiempo limitado con Lily. Se ponía ansiosa y empalagosa cuando Rebecca la dejaba, siempre preguntando cuándo podía volver a casa de mamá. Estaba distante conmigo, no hacía contacto visual. Daba respuestas de una palabra a mis preguntas. La alienación estaba sucediendo justo frente a mí en tiempo real y me sentía impotente para detenerla sin la ayuda del tribunal. Raimundo dijo que esto era común en batallas de custodia, que el padre que perdía el control a menudo trataba de ganar la lealtad del niño a través de regalos y manipulación. Dijo que documentara todo pero que no tratara de competir con los gastos de Rebecca porque eso solo empeoraría las cosas. La audiencia de custodia temporal finalmente llegó, y me senté en la sala del tribunal con Raimundo mientras esperábamos al juez. Rebecca estaba allí con su abogada, una mujer llamada Olivia que lucía elegante y costosa. El juez entró y revisó toda la documentación que yo había proporcionado a través de Raimundo, las tablas que Rebecca había hecho mostrando mi valor fluctuando con la quincena, las grabaciones de sus comentarios sobre mí no valiendo nada, los reportes de la maestra de Lily y de Catalina, la consejera escolar, sobre las cosas preocupantes que Lily había estado diciendo en clase, declaraciones escritas de Theo sobre los cambios que había notado en mí y en cómo hablaba de mi vida en casa. Olivia argumentó que yo estaba exagerando ante el estrés marital normal y que Rebecca simplemente estaba enseñando a Lily sobre responsabilidad financiera. Lo hizo sonar razonable, como si Rebecca solo estuviera tratando de educar a nuestra hija sobre administración del dinero. Pero el juez parecía escéptico. Le pidió a Olivia que explicara por qué enseñar responsabilidad financiera requería hacer tablas que llamaban a un padre sin valor. Preguntó por qué enseñar a un niño sobre dinero significaba decirle que su padre no tenía valor como persona. Olivia luchó para responder esas preguntas de una manera que tuviera sentido. Seguía tratando de reformularlo como amor duro o crianza realista, pero el juez no se lo estaba tragando. El juez otorgó la custodia compartida temporal, conmigo teniendo a Lily los fines de semana y 2 noches entre semana. Ordenó a ambos asistir a clases de crianza compartida comenzando inmediatamente. También ordenó una evaluación completa de custodia y designó a una evaluadora llamada Kira Whitley para valorar qué arreglo sería el mejor para los intereses de Lily. Kira tendría la autoridad para entrevistarnos a ambos, hablar con Lily en privado, hablar con sus maestros y consejera, y observarnos en nuestros hogares. Su recomendación tendría un peso significativo con el tribunal. El juez también ordenó a Rebecca no hacer ningún comentario despectivo sobre mí frente a Lily. Rebecca estuvo de acuerdo en el tribunal, asintiendo seriamente como si entendiera la gravedad de la orden, pero supe por la mirada en su cara que encontraría formas de evitarlo. Sería más cuidadosa sobre lo que decía cuando otros pudieran escuchar, pero seguiría trabajando en la percepción que Lily tenía de mí. La ejecución de ese tipo de orden era casi imposible a menos que alguien presenciara las violaciones y las reportara. Mi primer fin de semana con Lily en la casa de mi padre se sintió extraño e incómodo. Rebecca le había dicho toda la semana que yo era el malo tratando de alejarla de su madre. Apenas me habló durante el viaje de la casa de Rebecca a la de mi padre. Se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana con los brazos cruzados cuando llegamos. Fue directo al cuarto de visitas que mi padre había preparado para ella y cerró la puerta. Le di espacio por un rato, luego toqué y pregunté si quería ayudar a hacer hot cakes para la cena. Abrió la puerta lentamente y dijo que sí en voz baja. Hicimos la cena juntos en la cocina de mi padre, y gradualmente ella comenzó a relajarse. Me contó sobre un libro que estaba leyendo en la escuela y preguntó si podíamos ver una película más tarde. Vimos una de sus favoritas en el sofá y ella se recargó en mí durante las partes divertidas. Para la hora de dormir parecía casi ella misma otra vez. La tensión de antes casi había desaparecido. Cuando la arropé esa noche me miró con ojos serios y preguntó si yo realmente era un cero como decía mamá. Mi corazón se rompió al escucharla hacer esa pregunta. Le dije que las personas no son números y que el valor no viene del dinero. Le dije que la amaba más que a nada en el mundo y que eso nunca cambiaría, sin importar lo que nadie dijera. Se quedó callada por un minuto y luego me abrazó fuerte antes de darse la vuelta para dormir. Durante la semana, cuando Lily estaba de regreso con Rebecca, recibí una llamada de Kira Whitley, la evaluadora designada. Se presentó y dijo que quería programar entrevistas con ambos por separado y también con Lily sola. Estaría hablando con los maestros de Lily, la consejera escolar, y cualquiera que pasara tiempo significativo con Lily. Explicó que su trabajo era averiguar qué arreglo de custodia sería el más saludable para Lily, no lo que cualquiera de los padres quisiera o pensara que era justo. Dijo que había sido designada por el tribunal específicamente para representar los intereses de Lily, independientemente de nosotros dos. Su tono era profesional pero cálido, y dejó claro que sería minuciosa en su evaluación. Me observaría con Lily durante mi tiempo de crianza y haría lo mismo con Rebecca. Revisaría toda la documentación que se había presentado al tribunal. Hablaría con mi padre ya que Lily se quedaba en su casa durante mis fines de semana. El proceso tomaría varias semanas como mínimo y presentaría un informe detallado al juez con sus recomendaciones. Le agradecí y dije que cooperaría completamente con lo que necesitara. Programó mi entrevista para el siguiente martes por la tarde en su oficina en el centro. Me presenté en la oficina de Kira el martes por la tarde con una carpeta llena de documentación. El edificio estaba en el centro, en una de esas casas viejas convertidas con una sala de espera que tenía sillas suaves y revistas que nadie leía. Ella salió a buscarme personalmente en lugar de tener a una recepcionista llamando mi nombre. Probablemente tenía unos 40 y tantos años, con cabello oscuro recogido y lentes que la hacían ver seria pero no fría. Fuimos a su oficina, que tenía un escritorio y algunas sillas y estanterías llenas de libros sobre psicología infantil y sistemas familiares.
Me indicó que me sentara y sacó una libreta. Comenzó pidiéndome que le contara sobre mi relación con Lily desde el principio. Hablé sobre cuando Lily nació y cómo siempre había estado involucrado en su cuidado. Cambié pañales e hice tomas nocturnas y la llevé al parque cuando era pequeña. Ayudaba con la tarea todas las noches cuando empezó la escuela. Fui a cada conferencia de padres y maestros y evento escolar. Entrené su equipo de fútbol el año pasado, aunque no sabía mucho de fútbol. Kira escribía cosas y hacía preguntas de seguimiento sobre recuerdos específicos. Quería saber cómo era nuestro día típico cuando estábamos juntos. Describía hacer el desayuno los fines de semana y leer libros antes de dormir y ayudarla a practicar palabras de ortografía. Preguntó sobre mi filosofía de crianza y le dije que creía que los niños necesitaban consistencia y amor y saber que eran valorados por quienes eran, no por lo que podían hacer o proveer. Hizo una nota de eso. Luego preguntó sobre la situación financiera y la guié a través del negocio fallido de joyería de Rebeca y mi salario de maestro, y cómo Rebeca había comenzado a tratar el dinero como la medida del valor de una persona. Le mostré fotos de las tablas que Rebeca había hecho, la que rastreaba mi valor basado en el día de pago con caritas felices y tristes, la que listaba candidatos a papá de reemplazo con estimaciones de ingresos. Kira las estudió por un largo tiempo sin decir nada. Su cara permaneció neutral, pero vi su mandíbula tensarse ligeramente. Preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto y le expliqué que había empeorado en los últimos 6 meses, pero realmente se aceleró en los últimos 2 meses cuando Rebeca me movió a la cochera. Preguntó qué pensaba que estaba pasando con Rebeca, y le conté sobre el contenido de la influencer en línea, y cómo Rebeca parecía estar siguiendo algún tipo de ideología sobre mujeres que no respetaban a hombres que ganaban menos de 100.000. Kira preguntó si había notado cambios en el comportamiento o estado emocional de Lily. Le conté sobre Lily llamándome pasivo, y preguntando si yo era realmente un cero. Describí cómo Lily había comenzado a repetir el lenguaje de Rebeca sobre valor y mérito. Expliqué que mi principal preocupación no era la cochera o la falta de respeto hacia mí, sino el daño psicológico que se le estaba haciendo a Lily. Enseñar a una niña de 8 años que las personas solo tienen valor basado en sus ingresos iba a arruinar cómo veía las relaciones y a sí misma. Kira asintió y escribió más notas. Preguntó sobre la relación de Rebeca con Lily y traté de ser justo. Rebeca amaba a Lily a su manera, pero estaba usando a Lily como audiencia para sus creencias tóxicas. Le estaba enseñando lecciones que la lastimarían a largo plazo. La entrevista duró 2 horas completas. Kira preguntó sobre mi horario de trabajo y la casa de mi padre donde Lily se quedaba durante mis fines de semana y qué tipo de sistema de apoyo tenía. Preguntó si alguna vez había sido violento o amenazante con Rebeca o Lily. Preguntó sobre uso de drogas y alcohol e historia de salud mental. Fue minuciosa y profesional y respondí todo honestamente. Cuando terminamos me agradeció por mi tiempo y dijo que estaría en contacto después de completar todas sus entrevistas y observaciones. Su expresión se mantuvo neutral todo el tiempo, y no tenía idea de qué estaba pensando sobre nada de eso. La entrevista de Rebeca con Kira ocurrió 3 días después, y aparentemente no salió bien. Natasha me llamó esa noche sonando preocupada. Dijo que Rebeca había pasado 1 hora en el teléfono despotricando sobre cómo la evaluadora estaba sesgada y no entendía la crianza moderna. Rebeca le dijo a Natasha que Kira seguía haciendo preguntas juiciosas sobre las tablas y actuando como si enseñarle a Lily sobre responsabilidad financiera fuera abuso. Según Natasha, Rebeca había llevado las tablas reales a la entrevista y se las mostró a Kira mientras explicaba su sistema de valores en detalle. Habló sobre cómo los hombres necesitaban ganarse el respeto a través de proveer y cómo le estaba enseñando a Lily a no conformarse con parejas de nivel de pobreza. Aparentemente había dicho que el problema con la sociedad era que a las mujeres les habían lavado el cerebro para pensar que el amor importaba más que la seguridad financiera. Natasha dijo que Rebeca parecía genuinamente confundida sobre por qué Kira no estaba de acuerdo con ella. Había esperado que Kira entendiera que ella estaba siendo una madre responsable al enseñarle a Lily estas lecciones temprano. En cambio, Kira había hecho muchas preguntas sobre el bienestar emocional de Lily y si Rebeca había notado alguna ansiedad o angustia en ella. Rebeca le dijo a Natasha que por supuesto Lily no estaba angustiada. Estaba aprendiendo valiosas habilidades de vida. Natasha me preguntó si Rebeca siempre había sido así y le dije que no. 6 meses atrás Rebeca estaba estresada por el dinero, pero no me trataba como si no valiera nada, ni le enseñaba a Lily que las personas eran desechables. Algo había cambiado cuando encontró a esa influencer en línea y comenzó a consumir todo ese contenido sobre hombres de alto valor y jerarquías financieras. Natasha se quedó callada por un minuto, y luego dijo que había notado que Rebeca le enviaba más y más videos y artículos extremos últimamente. Había pensado que Rebeca solo estaba ventilando frustración, pero ahora se estaba dando cuenta de que su hermana realmente había adoptado esto como un sistema de creencias. Dijo que se estaba preocupando por el juicio de Rebeca, y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le dije que solo estar consciente de lo que realmente estaba pasando era útil. La mayoría de la gente solo escuchaba la versión de Rebeca, donde yo era el malo tratando de abandonar a la familia. La semana siguiente Kira entrevistó a Lily en su escuela con Catalina presente. No me enteré hasta después cuando Catalina me llamó desde su oficina. Dijo que Lily había parecido confundida y angustiada durante toda la entrevista. Kira le había hecho preguntas a Lily sobre ambos padres y que le gustaba de pasar tiempo con cada uno de nosotros. Al hablar de mí, Lily había podido enumerar actividades específicas. Mencionó hacer hotcakes y leer libros e ir al parque y hacer la tarea juntos. Pero cuando Kira preguntó qué le gustaba del tiempo con Rebeca, Lily había hablado principalmente sobre juguetes y regalos que había recibido. Mencionó una tableta nueva y algo de ropa cara, y cómo mami dijo que podían tener una alberca si encontraban un mejor papá.
Catalina dijo que las respuestas de Lily habían sonado ensayadas al principio. Había repetido frases sobre papá siendo un pasivo y no proveyendo adecuadamente, pero luego cuando Kira hizo preguntas de seguimiento, Lily se había contradicho. Había dicho que extrañaba jugar juegos con papá y que no le gustaba dormir en casa de mami tanto porque mami siempre estaba en su teléfono viendo cosas de negocios. Kira le había preguntado a Lily sobre las tablas en casa y Lily las había descrito en detalle, la que rastreaba mi valor basado en la quincena, la de los candidatos a papá de reemplazo. Cuando Kira preguntó cómo le hacían sentir las tablas a Lily, ella se había quedado callada y dijo que no sabía. Luego, después de una larga pausa, había dicho que a veces las tablas la hacían sentir mal, pero mami decía que eran importantes para aprender. Catalina dijo que Lily había comenzado a llorar hacia el final de la entrevista cuando Kira preguntó si se sentía segura y amada en ambas casas. Lily había dicho que sí, pero parecía incierta al respecto. Le había preguntado a Catalina si estaba en problemas por decir las cosas equivocadas. Catalina me dijo que toda la entrevista había sido dolorosa de ver porque estaba claro que Lily estaba atrapada entre mensajes conflictivos y no sabía qué versión de la realidad era verdadera. El proceso de evaluación de custodia se prolongó durante 6 semanas después de eso. Kira necesitaba tiempo para completar todas sus entrevistas y observaciones y escribir su informe completo. Durante esas semanas me concentré en ser consistente y estar presente para Lily durante mi tiempo de crianza. Cada 2 fines de semana y 2 noches entre semana ella venía a quedarse a la casa de mi padre conmigo. Establecimos rutinas que la ayudaban a sentirse segura. Tarea en la mesa de la cocina justo después de la escuela en mis visitas entre semana. Me sentaba con ella y ayudaba con problemas de matemáticas o palabras de ortografía y hablábamos de su día. Lectura antes de dormir cada noche que se quedaba. Ella escogía los libros y nos acurrucábamos en el sofá del cuarto de visitas y leíamos 2 o 3 capítulos. Viajes de fin de semana al parque o la biblioteca o a veces solo caminar por el vecindario. Íbamos por un helado los domingos por la tarde antes de llevarla de regreso a casa de Rebeca. Las rutinas parecían ayudar a Lily a relajarse. Las primeras visitas había estado tensa y callada mirándome como si esperara que yo hiciera algo mal, pero gradualmente comenzó a actuar más como ella misma. Se reía de los chistes y me contaba historias sobre la escuela y hacía preguntas sobre cosas aleatorias como por qué el cielo era azul o cómo sabían los pájaros a dónde volar. Las respuestas ensayadas comenzaron a desvanecerse, dejó de llamarme pasivo o preguntar sobre mi cheque de pago. Una noche, unas 4 semanas dentro del proceso de evaluación, estábamos leyendo antes de dormir y ella bajó el libro y me miró, dijo que no le gustaban las tablas en casa de mamá porque la hacían sentir mal. Le pregunté qué quería decir y dijo que las tablas la hacían preocuparse sobre si papá era bueno o malo, dependiendo de qué día era. Dijo que era confuso porque en casa de mamá papá era malo la mayoría de los días, pero cuando estaba conmigo papá parecía bueno todo el tiempo. Le dije que las personas no eran buenas o malas basadas en dinero y que yo la amaba cada día, sin importar qué. Ella asintió y volvió a tomar el libro y seguimos leyendo, pero pude notar que algo había cambiado en cómo estaba procesando todo. Durante este mismo periodo, Rebeca violó la orden del juez al hacer más comentarios despectivos sobre mí a Lily. No me enteré de inmediato, pero Lily se lo reportó a Kira durante una entrevista de seguimiento. Kira me llamó después para hacerme saber que documentó la violación en sus notas. Aparentemente Rebeca le había dicho a Lily que yo estaba tratando de robarla y que realmente no la amaba tanto como mamá lo hacía. Había dicho que yo solo estaba tratando de evitar pagar manutención infantil obteniendo la custodia. Le había mostrado a Lily cálculos de cuánto dinero ahorraría yo si no tuviera que pagarle nada a Rebeca. Lily le había repetido todo esto a Kira y parecía molesta al respecto. Kira dijo que esto era significativo porque mostraba que Rebeca no estaba siguiendo la clara instrucción del tribunal de dejar de hacer comentarios negativos sobre mí frente a Lily. Llamé a Raimundo para contarle sobre la violación y dijo que esto importaba mucho. Demostraba que Rebeca no estaba dispuesta a seguir órdenes judiciales y priorizar el bienestar de Lily sobre su propia agenda. Los jueces tomaban en serio las violaciones de sus órdenes, especialmente en casos de custodia. Cada vez que Rebeca hacía algo como esto, fortalecía nuestro caso de que ella no era capaz de coparentar apropiadamente. Raimundo dijo que siguiera documentando todo, y que Kira incluiría todo esto en su informe de evaluación. 6 semanas después de que comenzaron las entrevistas, Kira completó su informe de evaluación de custodia completo y lo presentó ante el tribunal. Raimundo recibió una copia y me llamó el mismo día para discutirlo antes de la audiencia. Sonaba complacido con el contenido. La recomendación de Kira era que yo tuviera la custodia física primaria de Lily, con Rebeca obteniendo visitas supervisadas hasta que completara clases de crianza y terapia, abordando sus creencias dañinas sobre valor y mérito. El informe era detallado y minucioso, citaba preocupaciones sobre abuso psicológico y alienación parental. Describía las tablas y los mensajes tóxicos que Rebeca le estaba enseñando a Lily sobre el valor de las personas estando atado a los ingresos. Notaba las violaciones de la orden del juez sobre comentarios despectivos. Incluía observaciones de la maestra de Lily y Catalina sobre cambios en el comportamiento y estado emocional de Lily. Discutía la confusión y angustia de Lily durante las entrevistas y sus respuestas ensayadas que no podía mantener bajo cuestionamiento. Kira había escrito que mientras Rebeca claramente amaba a Lily, estaba causando daño psicológico a través de su sistema de creencias y su incapacidad para separar su ira hacia mí de su crianza de Lily. El informe recomendaba visitas supervisadas porque Rebeca necesitaba demostrar que podía interactuar con Lily sin hacer comentarios negativos sobre mí o enseñar mensajes dañinos sobre el valor humano.
Recomendaba clases de crianza enfocadas en desarrollo infantil y discusiones apropiadas para la edad sobre dinero. Recomendaba terapia para Rebeca para abordar las creencias subyacentes que impulsaban su comportamiento. Raimundo dijo que esta era una recomendación tan fuerte como podíamos esperar. Los informes de los evaluadores llevaban un peso significativo con los jueces porque se suponía que eran defensores neutrales de los mejores intereses del niño. Si el juez seguía la recomendación de Kira, estaríamos en una buena posición. Rebeca estaba furiosa cuando leyó la evaluación. Despidió a su abogada en días y contrató a una más agresiva que prometió pelear duro contra la recomendación. La nueva abogada era una mujer llamada Sandra Voss, que tenía reputación de tomar casos difíciles y jugar sucio. Sandra inmediatamente presentó mociones desafiando las credenciales de Kira y la validez de la evaluación. Argumentó que Kira estaba sesgada contra Rebeca desde el principio y que el proceso de evaluación era defectuoso. Afirmó que los métodos de crianza de Rebeca eran simplemente sobre enseñar educación financiera y que Kira había malinterpretado la crianza normal como abuso. Solicitó que el tribunal desechara la evaluación y designara un nuevo evaluador. Las mociones retrasaron la audiencia final de custodia por otro mes mientras el juez revisaba los desafíos. Esto significó más trabajo legal para Raimundo y costos más altos para mí. Mi padre ya había gastado los 100,000 pesos que me había dado para el anticipo y ahora necesitábamos más dinero para el trabajo adicional. No dudó, tomó un pequeño préstamo sobre su casa para cubrir los honorarios. Dijo que Lily valía la pena y no iba a dejar que el dinero fuera la razón por la que no pudiéramos protegerla. Me sentí terrible de que él se endeudara por mi batalla legal, pero él insistió. Dijo que esto era lo que la familia hacía el uno por el otro y que nunca se perdonaría si perdíamos la custodia porque no pudimos permitirnos pelear adecuadamente. Durante el retraso, mientras el tribunal revisaba las mociones de Sandra, el comportamiento de Rebeca se volvió más errático y preocupante. Un sábado por la tarde apareció en la casa de mi padre durante mi tiempo de crianza exigiendo ver a Lily fuera del horario de custodia. Yo estaba en el patio trasero con Lily ayudándola a practicar andar en bicicleta sin rueditas cuando mi padre salió y dijo que Rebeca estaba en la puerta principal. Le dije a Lily que se quedara en el patio y fui a lidiar con eso. Rebeca estaba parada en el porche luciendo agitada. Dijo que necesitaba ver a Lily ahora mismo porque la extrañaba. Expliqué con calma que este era mi tiempo de crianza según la orden judicial y que no podía simplemente aparecer sin avisar. Ella comenzó a gritar que yo estaba alejando a Lily de ella y que tenía derecho a ver a su hija. Me negué a dejarla interrumpir la rutina de Lily y le dije que necesitaba irse. Sacó su teléfono y llamó a la policía alegando que yo estaba reteniendo a Lily ilegalmente. 2 oficiales aparecieron 20 minutos después y les mostré la orden de custodia. Leyeron y le dijeron a Rebeca que ella de hecho estaba violando la orden al aparecer durante mi tiempo designado sin permiso. Explicaron que no podía exigir acceso fuera del horario y que aparecer así podría considerarse acoso. Rebeca discutió con ellos, pero fueron claros en que necesitaba irse. Después de que ella se fue, uno de los oficiales me dio su tarjeta y dijo que llamara si aparecía de nuevo. Dijo que documentarían este incidente en su informe y que debería decirle a mi abogado al respecto. Todo el asunto había tomado más de 1 hora y Lily había escuchado los gritos desde el patio. Estaba molesta y preguntó por qué mami estaba enojada. Traté de explicar que mami la extrañaba, pero que teníamos reglas sobre cuándo se quedaba con cada padre. Lily pareció aceptar esto, pero estuvo más callada de lo habitual por el resto del día. El incidente en la casa de mi padre fue aparentemente la gota que derramó el vaso para Natasha. Había estado viendo el comportamiento de Rebeca empeorar y finalmente confrontó a su hermana al respecto. Natasha me llamó 2 días después y dijo que habían tenido una gran pelea. Le había dicho a Rebeca que su comportamiento estaba fuera de control y que estaba lastimando a Lily con todo esto. Rebeca había respondido acusando a Natasha de tomar mi lado y traicionar a su familia. Había dicho que Natasha no entendía lo que era estar casada con alguien que se negaba a proveer adecuadamente. Natasha había señalado que yo estaba proveyendo, solo que no al nivel de ingresos que Rebeca quería, y que tratar a las personas como desechables basado en dinero era tóxico. Rebeca le había colgado. Natasha me dijo que decidió que estaba dispuesta a testificar en la audiencia de custodia sobre los cambios preocupantes que había presenciado en el pensamiento y comportamiento de Rebeca. Dijo que se sentía culpable por no hablar antes cuando notó por primera vez que Rebeca se ponía extrema con el contenido en línea. Había pensado que era solo desahogo, pero ahora se daba cuenta de que se había convertido en un sistema de creencias peligroso. Quería ayudar a proteger a Lily, incluso si significaba testificar contra su propia hermana. Le agradecí y dije que significaba mucho que estuviera dispuesta a hacer eso. Raimundo estaba complacido cuando le conté. Tener a la propia hermana de Rebeca testificando sobre su comportamiento preocupante sería evidencia poderosa. El juez negó las mociones de Sandra para desechar la evaluación y confirmó a Kira. Encontró que las credenciales de Kira eran sólidas y que su proceso de evaluación había sido apropiado y minucioso. Esto despejó el camino para que la audiencia final de custodia se programara. El tribunal fijó una fecha para dentro de 6 semanas, lo que dio a ambos lados tiempo para preparar sus casos. Sandra le dijo a los amigos de Rebeca que planeaba argumentar que yo estaba alienando a Lily de su madre y que la evaluación estaba sesgada contra la filosofía de crianza de Rebeca. Iba a presentar a Rebeca como una madre que simplemente estaba tratando de enseñar a su hija lecciones importantes de vida sobre responsabilidad financiera. Raimundo se preparó para presentar la extensa documentación del comportamiento dañino de Rebeca. Tenía las tablas, las grabaciones, los reportes escolares de la maestra de Lily y Catalina. Tenía el testimonio de Natasha sobre el contenido en línea y los cambios en el pensamiento de Rebeca. Tenía los hallazgos detallados de la evaluación de Kira sobre el daño psicológico que se le estaba haciendo a Lily.
Tenía documentación de las violaciones de Rebeca a las órdenes judiciales y su comportamiento errático como aparecer en la casa de mi padre. Se sentía confiado en que teníamos un caso fuerte, pero me advirtió que los juicios de custodia eran impredecibles. Los jueces tenían amplia discreción, y a veces tomaban decisiones que no se alineaban con la evidencia. Traté de no pensar en lo que pasaría si perdíamos. Me concentré en pasar tiempo con Lily y ser la presencia estable y consistente que ella necesitaba mientras todo lo demás era un caos. La audiencia de custodia comenzó a las 9 de la mañana, y supe desde el momento en que entramos a la sala que iba a ser un día largo. Rebeca estaba sentada en la mesa con Sandra, luciendo confiada como si pensara que esta era solo otra oportunidad para explicar su filosofía a gente que no la entendía aún. Raimundo me había preparado para lo que venía, pero sentarme allí viendo al juez tomar su asiento y al alguacil llamar al tribunal al orden hizo que todo se sintiera demasiado real. Sandra llamó a Rebeca como su primera testigo, y Rebeca caminó al estrado como si fuera a una presentación de negocios en lugar de una audiencia de custodia sobre nuestra hija. Juró decir la verdad y se sentó alisando su falda y mirando directamente al juez, con una sonrisa que se suponía debía parecer amigable pero se sentía falsa. Sandra comenzó con preguntas fáciles sobre la relación de Rebeca con Lily y su participación en la educación y actividades de Lily. Rebeca habló sobre ayudar con la tarea y llevar a Lily a clases de baile y cuánto amaba ser madre. Lo hizo sonar como si fuera la madre del año y vi al juez tomando notas con una expresión que no revelaba nada. Luego, Sandra pasó a las preguntas más difíciles sobre las tablas y los comentarios sobre mis ingresos y Rebeca no dudó en absoluto. Explicó que estaba enseñando a Lily lecciones importantes de vida sobre responsabilidad financiera y que los niños necesitan entender el valor del dinero y el trabajo duro. Cuando Sandra preguntó sobre llamarme un cero y sin valor, Rebeca realmente sonrió como si la pregunta fuera tonta. Dijo que estaba usando conceptos matemáticos para enseñar a Lily sobre valor y que cero era solo un número, no un ataque personal. Explicó que quería que Lily entendiera que las contribuciones de las personas tienen diferente valor y que es importante reconocer quién provee y quién no. La expresión del juez cambió ligeramente y lo vi escribir algo con más fuerza que antes. Sandra preguntó si Rebeca pensaba que era apropiado atar el valor de un padre a su cheque de pago, y Rebeca dijo absolutamente, porque así es como funciona el mundo real. Habló sobre enseñar a Lily a ser inteligente sobre las relaciones y no conformarse con menos de lo que merece. Mencionó el contenido en línea que había estado siguiendo y lo presentó como material educativo sobre educación financiera y autoestima. Cuando Sandra preguntó sobre la situación de la cochera, Rebeca explicó que había estado tratando de motivarme a mejorar nuestra situación financiera y que a veces el amor duro es necesario. El juez interrumpió y le preguntó a Rebeca directamente si entendía que llamar a un padre sin valor frente a un niño podría ser psicológicamente dañino. Rebeca pareció sorprendida por la pregunta, y dijo que no me llamó sin valor como persona, solo como proveedor financiero. Insistió en que había una diferencia y que Lily entendía la distinción. El juez preguntó cómo se suponía que una niña de 8 años entendiera esa distinción, y Rebeca dijo que los niños son más inteligentes de lo que la gente les da crédito. Raimundo contrainterrogó a Rebeca, y ahí fue cuando las cosas empezaron a desmoronarse para ella. Le pidió que explicara la tabla de papás de reemplazo, y Rebeca la defendió como explorar opciones para el futuro de Lily. Preguntó sobre tomar el dinero del cumpleaños de Lily, y Rebeca dijo que era una inversión familiar. Preguntó sobre el ultimátum de 6 meses, y Rebeca dijo que era motivación, no una amenaza. Cada respuesta que daba la hacía sonar peor, y podía ver la expresión del juez volviéndose más preocupada. Raimundo mostró al juez fotos de las tablas con las caritas felices y tristes atadas a mis periodos de pago, y le preguntó a Rebeca si pensaba que esto era apropiado para mostrar en la casa de un niño. Rebeca dijo que era una herramienta de enseñanza visual y que Lily necesitaba aprender sobre consecuencias. Raimundo preguntó qué consecuencias debería enfrentar una niña de 8 años por el salario de su padre, y Rebeca dijo que Lily necesitaba entender la realidad. El juez interrumpió de nuevo y le preguntó a Rebeca si había considerado el impacto en la relación de Lily conmigo. Rebeca dijo que la relación de Lily conmigo estaba bien, y que yo era el que estaba creando problemas al ser demasiado sensible sobre discusiones financieras. Raimundo preguntó sobre el comentario de actualizar a un mejor papá y Rebeca realmente dijo que le había estado explicando a Lily sobre costos de oportunidad. El juez dejó su pluma y miró a Rebeca por un largo momento antes de decirle que podía bajar del estrado. Pude notar por su cara que su testimonio no había ido como Sandra esperaba. Cuando Raimundo me llamó a testificar sentí que se me revolvía el estómago, pero me obligué a caminar al estrado y jurar decir la verdad. Raimundo comenzó preguntándome sobre mi relación con Lily y expliqué que siempre habíamos sido cercanos hasta los últimos meses cuando el comportamiento de Rebeca había creado distancia entre nosotros. Hablé sobre ayudar a Lily con la tarea y leerle antes de dormir, y llevarla al parque los fines de semana. Expliqué que había notado cambios en Lily comenzando hace unos 6 meses cuando empezó a hacer comentarios sobre mi valor y mérito. Raimundo me pidió que describiera las tablas y pasé por cada una en detalle explicando cómo Rebeca había creado un sistema para rastrear mi valor basado en el día de pago y cómo había hecho una lista de candidatos de reemplazo con sus ingresos estimados. Hablé sobre dormir en la cochera por 2 meses en febrero y cómo Lily había preguntado por qué papá no podía dormir adentro más. Expliqué que Rebeca le había dicho a Lily que yo no merecía privilegios de dormitorio porque no proveía adecuadamente. Raimundo preguntó sobre el dinero de cumpleaños y expliqué que Rebeca había tomado 3,000 pesos de la alcancía de Lily que sus abuelos le habían dado y los usó para comprar inventario para su negocio fallido. Hablé sobre cómo Rebeca le había dicho a Lily que el dinero ocioso era desperdiciado y que solo la gente tonta ahorraba en lugar de gastar.
El juez me preguntó cómo había afectado esto a Lily, y expliqué que se había vuelto ansiosa y confundida sobre si yo tenía valor como persona. Describí las respuestas ensayadas y cómo Lily repetía cosas que Rebecca le había enseñado sobre hombres y dinero y valor. Expliqué que Lily había comenzado a llamarme pasivo y a preguntar si íbamos a conseguir un mejor papá pronto. Le conté al juez sobre el incidente en la escuela, donde Lily le había dicho a su clase que los maestros no merecen respeto porque no ganan suficiente dinero. Raimundo preguntó qué quería yo del arreglo de custodia y expliqué que no estaba tratando de sacar a Rebecca de la vida de Lily, pero que necesitaba proteger a Lily de mensajes que estaban dañando su desarrollo psicológico. Dije que Lily necesitaba entender que las personas tienen valor inherente, que no está basado en sus cuentas bancarias y que ambos padres la aman independientemente de los niveles de ingresos. Sandra me contrainterrogó y trató de hacer parecer que yo estaba exagerando diferencias normales de crianza. Preguntó si alguna vez había cometido errores como padre, y dije que por supuesto que sí. Preguntó si pensaba que Rebecca era una mala madre y dije que no, pero que su comportamiento actual era dañino para Lily. Preguntó si estaba tratando de castigar a Rebecca por querer que yo ganara más dinero, y dije que estaba tratando de proteger a nuestra hija de que le enseñaran que su padre era desechable. El juez me preguntó directamente si pensaba que las visitas supervisadas eran necesarias, y expliqué que me preocupaba que Rebecca no pudiera dejar de hacer comentarios sobre dinero y valor, incluso si se le ordenaba hacerlo. Dije que esperaba que Rebecca pudiera trabajar con un terapeuta para entender el daño que estaba causando, y que eventualmente pudiéramos coparentar efectivamente, pero que ahora mismo Lily necesitaba protección de los mensajes tóxicos. Cuando bajé me sentí agotado pero también aliviado de haber podido explicar todo claramente. Natasha testificó después, y pude ver la cara de Rebecca ponerse roja cuando su propia hermana tomó el estrado. Natasha explicó que nos conocía a ambos desde hacía años y que había visto el comportamiento de Rebecca volverse cada vez más extremo en los últimos 6 meses. Describió conversaciones donde Rebecca había hablado de actualizarse a un esposo más rico y tratarme como un marcador de posición temporal hasta que llegara alguien mejor. Explicó que Rebecca le había estado enviando videos y artículos de una influencer en línea que predicaba que las mujeres nunca debían respetar a hombres que ganaran menos de 100,000. Natasha dijo que pensó al principio que Rebecca solo se estaba desahogando sobre el estrés financiero, pero que se había dado cuenta con el tiempo de que Rebecca había adoptado esto como una filosofía de vida. Describió el negocio de joyería de Rebecca y cómo había perdido dinero consistentemente por 3 años mientras Rebecca insistía en que tenía potencial. Explicó que Rebecca se había obsesionado con los niveles de ingresos y había comenzado a evaluar a todos en su vida, basándose en su capacidad de ganancia. Sandra trató de desacreditar a Natasha sugiriendo que estaba sesgada a mi favor. Pero Natasha señaló que Rebecca era su hermana y que testificar contra su propia familia no era algo que haría a la ligera. Dijo que estaba aquí porque estaba preocupada por Lily y porque se sentía culpable por no hablar antes cuando notó por primera vez los cambios preocupantes en el pensamiento de Rebecca. Natasha describió una conversación donde Rebecca le había mostrado la tabla de papás de reemplazo y habló sobre cuánto mejor sería la vida de Lily con un padre que ganara 4 millones al año en lugar de mis ingresos. Dijo que Rebecca había estado completamente seria y no parecía entender por qué Natasha encontraba esto perturbador. El juez le preguntó a Natasha si pensaba que Rebecca entendía el impacto de su comportamiento en Lily, y Natasha dijo honestamente que no creía que Rebecca lo entendiera. Explicó que Rebecca parecía creer genuinamente que estaba enseñando a Lily lecciones importantes y preparándola para el mundo real. Natasha dijo que Rebecca se había absorbido tanto en el contenido en línea y la ideología que había perdido la perspectiva sobre lo que era apropiado decirle a un niño. Cuando Natasha bajó, Rebecca no la miró y supe que su relación probablemente estaba dañada permanentemente, pero Natasha había hecho lo correcto al decir la verdad. Kira tomó el estrado al último, y su testimonio fue el más detallado. Explicó sus credenciales y su experiencia con evaluaciones de custodia y casos de alienación parental. Pasó por su proceso de evaluación y cómo había entrevistado a ambos padres y a Lily y a varias personas en la vida de Lily. Explicó que Lily mostraba signos de angustia psicológica relacionada con los mensajes conflictivos que estaba recibiendo sobre mi valor como persona. Describió cómo las respuestas de Lily durante la entrevista inicial habían sonado ensayadas y cómo Lily se había contradicho cuando se le hicieron preguntas de seguimiento. Kira explicó que los niños de la edad de Lily son pensadores concretos, y que enseñarles que el valor de un padre está atado a los ingresos crea una confusión genuina sobre si ese padre tiene valor en absoluto. Describió cómo Lily se había vuelto ansiosa por el dinero y había comenzado a evaluar a las personas basándose en lo que podían proveer materialmente. Kira dijo que esto era inapropiado para el desarrollo y potencialmente dañino para la capacidad de Lily de formar relaciones sanas en el futuro. Explicó que Lily estaba siendo puesta en medio de conflictos adultos y se le pedía elegir lados basados en criterios financieros que no entendía completamente. Sandra trató de desafiar los hallazgos de Kira, sugiriendo que enseñar a los niños sobre responsabilidad financiera era crianza normal. Kira respondió que hay una diferencia entre enseñar habilidades de administración del dinero y enseñar a los niños que las personas son desechables basándose en sus ingresos. Explicó que el enfoque de Rebecca no era sobre educación financiera, sino sobre asignar valor humano basado en la capacidad de ganancia. El juez le preguntó a Kira sobre su recomendación para visitas supervisadas y ella explicó que estaba preocupada de que Rebecca continuara haciendo comentarios inapropiados sobre mis ingresos, incluso si se le ordenaba no hacerlo.
Dijo que Rebeca había demostrado durante la evaluación que no captaba completamente por qué su comportamiento era problemático, y que la supervisión sería necesaria hasta que Rebeca completara terapia abordando estas creencias. Kira mantuvo su recomendación de que yo tuviera la custodia primaria, y dijo que era en el mejor interés de Lily tener un ambiente estable, donde no estuviera recibiendo mensajes tóxicos sobre el valor de su padre. Cuando Kira terminó de testificar, el juez le agradeció, y dijo que tomaría todo bajo consideración, anunció que emitiría un fallo dentro de una semana y despidió a todos. Al salir de la sala me sentí drenado pero esperanzado de que el juez hubiera visto la verdad sobre lo que estaba pasando. La semana esperando el fallo fue una tortura. Traté de concentrarme en mi enseñanza, y en pasar tiempo con Lily durante mi tiempo de crianza, pero no podía dejar de pensar en lo que pasaría si el juez fallaba en mi contra. Raimundo me llamó 3 días después de la audiencia para decir que se sentía bien sobre cómo habían ido las cosas, y que las reacciones del juez durante el testimonio de Rebeca sugerían que entendía la gravedad de la situación. En el 6º día Raimundo llamó de nuevo para decir que el fallo había sido presentado y que habíamos ganado. Se me otorgó la custodia física primaria con Rebeca obteniendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana y una tarde por semana. Se ordenó a Rebeca completar un curso de crianza enfocado en coparentalidad y asistir a terapia abordando sus creencias dañinas sobre valor y mérito. La orden escrita del juez prohibía específicamente a Rebeca hacer cualquier comentario sobre mis ingresos o valor en presencia de Lily y mostrar tablas o materiales que asignaran valor a las personas basado en dinero. Raimundo me leyó secciones de la orden y el juez había sido claro en que el comportamiento de Rebeca constituía abuso psicológico y que Lily necesitaba protección de estos mensajes mientras Rebeca trabajaba en cambiar su pensamiento. Sentí alivio invadirme, pero también la conciencia de que esto era solo el comienzo. Rebeca apelaría y pelearía y haría esto tan difícil como fuera posible. Pero al menos Lily estaría segura conmigo mientras ese proceso se desarrollaba. Rebeca me llamó gritando dentro de una hora de recibir el fallo, dijo que le había robado a su hija y arruinado su vida, y que apelaría y pelearía hasta recuperar a Lily. Me mantuve calmado y le dije que el juez había tomado su decisión basada en lo que era mejor para Lily, no en lo que cualquiera de nosotros quería. Me colgó y llamó a Sandra, quien aparentemente le dijo que las apelaciones raramente tienen éxito en casos de custodia, a menos que hubiera un error legal claro. El proceso de apelación tomaría meses, pero mientras tanto la orden de custodia se mantenía, y Rebeca tenía que seguirla o enfrentar cargos de desacato. Sandra presentó el papeleo de apelación, pero le dijo a Rebeca en privado que sus posibilidades no eran buenas, según Natasha, a quien Rebeca había llamado llorando. Rebeca estaba devastada y enojada y culpaba a todos excepto a sí misma. Publicó en redes sociales sobre jueces corruptos y evaluaciones sesgadas hasta que Sandra le dijo que lo bajara porque podría ser usado en su contra en la apelación. Bloqueé las redes sociales de Rebeca y me concentré en lo que venía, que era mudarme con Lily a nuestro propio lugar y comenzar el proceso de ayudarla a sanar. Encontré un pequeño departamento de 2 recámaras a 3 cuadras de la escuela de Lily que podía pagar con mi salario de maestro. No era lujoso, pero tenía buena luz y un pequeño patio y era nuestro. Firmé el contrato y pasé un fin de semana moviendo mis cosas de la casa de mi padre con la ayuda de Theo. Lily vino conmigo a ver el departamento antes de mudarnos y dejé que eligiera qué recámara quería. Escogió la que tenía la ventana hacia el patio y preguntó si podía pintarla. Dije absolutamente, y fuimos a la tlapalería juntos a escoger colores. Ella eligió amarillo brillante para una pared y azul claro para las otras porque dijo que le recordaba al sol y al cielo. Pasamos un sábado pintando juntos, y ella se manchó más de pintura a sí misma que a las paredes, pero se rió todo el tiempo. Colgué dibujos que hizo de nuestra familia, e incluyó a Rebeca en cada uno porque a pesar de todo Lily todavía amaba a su madre. Yo alenté esto porque no quería alienar a Lily de Rebeca de la forma en que Rebeca había tratado de alienarla de mí. Quería que Lily tuviera una relación con ambos padres y entendiera que el arreglo de custodia era sobre mantenerla segura, no sobre castigar a Rebeca. Lily decoró su cuarto con peluches y libros y dibujos, y cuando terminamos se paró en la puerta mirando orgullosa, preguntó si esto era realmente nuestro y dije sí, este es nuestro hogar. Me abrazó y dijo que le gustaba tener su propio cuarto que no tuviera tablas en las paredes. Lily comenzó terapia con Kira la semana después de que nos mudamos al departamento. Las sesiones eran una vez a la semana después de la escuela y se enfocaban en ayudar a Lily a procesar los mensajes confusos que había recibido sobre valor y mérito. Kira usaba técnicas apropiadas para la edad como terapia de juego y proyectos de arte para ayudar a Lily a entender que las personas tienen valor inherente que no está basado en dinero. Hizo que Lily dibujara cosas que valoraba, y Lily dibujó a la familia y amigos y sus peluches y sus libros favoritos. Kira preguntó si alguna de esas cosas tenía etiqueta de precio, y Lily dijo que no. Kira explicó que las cosas más importantes en la vida no tienen precio y que las personas son de la misma manera. El progreso fue lento porque Lily había pasado meses absorbiendo los mensajes de Rebeca y deshacer ese daño tomaba tiempo. Algunas sesiones Lily decía algo que sonaba como Rebeca hablando, y Kira gentilmente lo desafiaba. Otras sesiones Lily expresaba confusión sobre si yo era valioso o no, y Kira la ayudaba a trabajar a través de esos sentimientos. Después de unos meses, Lily comenzó a internalizar conceptos más saludables sobre relaciones y familia, dejó de hablar sobre las personas en términos de lo que podían proveer, y comenzó a hablar sobre ellas en términos de cómo eran como personas. Kira me dijo que la terapia estaba funcionando, pero que Lily necesitaría apoyo continuo por un tiempo más. Las visitas supervisadas de Rebeca comenzaron 2 semanas después de la orden de custodia. Las visitas ocurrían en un centro familiar con un supervisor capacitado presente para monitorear las interacciones.
Las primeras visitas fueron difíciles porque Rebeca luchaba para interactuar con Lily sin hacer comentarios sobre dinero o tratar de comprar el afecto de Lily con regalos caros. Aparecía con bolsas de juguetes y ropa y el supervisor tenía que explicar que las visitas eran sobre pasar tiempo de calidad, no sobre regalos. Rebeca se frustraba y se ponía a la defensiva diciendo que solo quería darle cosas lindas a Lily. El supervisor la redirigió múltiples veces durante cada visita, recordándole que la orden judicial prohibía comentarios sobre ingresos o valor. Rebeca cumplía por un rato, pero luego recaía en viejos patrones. Lily parecía confundida por el entorno supervisado y preguntaba por qué alguien tenía que vigilar a Mami. Le expliqué que el supervisor estaba allí para ayudar a Mami a aprender mejores formas de pasar tiempo juntas y que era temporal. Después del primer mes de visitas difíciles, la terapeuta de Rebeca aparentemente la ayudó a entender que estaba alejando a Lily con su comportamiento. El informe del supervisor comenzó a notar pequeñas mejoras en cómo Rebeca participaba durante las visitas. Empezó a sugerir actividades en lugar de solo dar regalos, traía materiales de manualidades o juegos de mesa y realmente jugaba con Lily en lugar de solo sentarse allí. Los comentarios sobre dinero disminuyeron aunque no pararon completamente. Rebeca todavía tenía momentos donde hacía comparaciones o mencionaba cosas que Lily podría tener si las circunstancias fueran diferentes. El supervisor intervenía inmediatamente y Rebeca se disculpaba y cambiaba el tema. Era progreso incluso si era lento e imperfecto. En la escuela la maestra de Lily comenzó a notar cambios positivos. Lily dejó de hacer comentarios preocupantes sobre el valor de las personas y comenzó a participar más en las discusiones de clase. Parecía menos ansiosa y más comprometida con su trabajo escolar y sus amistades. La maestra me llamó para un chequeo de progreso y dijo que Lily parecía más tranquila y feliz de lo que había estado en meses. Catalina se reportaba conmigo regularmente también y notaba que Lily parecía tener un ambiente hogareño estable ahora con rutinas consistentes. Dijo que el cambio en Lily era notable para todos los que trabajaban con ella. Las calificaciones de Lily mejoraron y se unió a un club de arte después de la escuela que le encantaba. Hizo amigos con otros niños en el edificio de departamentos y jugaban en el patio. La vi volviéndose más como ella misma de nuevo en lugar de la niña ansiosa y confundida que había sido durante lo peor del comportamiento de Rebeca. Se sentía como si finalmente estuviéramos avanzando en lugar de solo sobrevivir. Pasaron 3 meses con Rebeca apareciendo cada sábado en el centro de visitas supervisadas. El informe semanal del supervisor comenzó a notar cambios reales en cómo Rebeca actuaba. Traía materiales de arte en lugar de bolsas de compras llenas de juguetes caros. Jugaba juegos de mesa con Lily en lugar de solo sentarse hablando de todas las cosas que podrían comprar algún día. Los comentarios sobre dinero no pararon completamente, pero sucedían menos y menos. Cuando Rebeca resbalaba y mencionaba algo sobre lo que Lily podría tener con más dinero, el supervisor intervenía de inmediato y Rebeca se disculpaba y cambiaba de tema. Su terapeuta envió un reporte de progreso al tribunal diciendo que Rebeca estaba empezando a entender cómo su comportamiento había lastimado a Lily. El supervisor de visitas escribió que las interacciones de Rebeca con Lily estaban mejorando y que estaba siguiendo las reglas del tribunal la mayor parte del tiempo. Raimundo me llamó una tarde y dijo que podríamos movernos a visitas sin supervisión pronto si Rebeca seguía progresando. Raimundo organizó una reunión a través de la abogada de Rebeca para discutir las visitas sin supervisión. Me senté en la oficina de Raimundo mientras él hablaba con la abogada de Rebeca en altavoz. Dejé claro a través de Raimundo que las visitas sin supervisión solo sucederían si Rebeca seguía yendo a terapia y si hacía 0 comentarios sobre dinero o valor cuando Lily estuviera cerca. La abogada de Rebeca dijo que ella estaba de acuerdo con esos términos y firmaría un acuerdo escrito. Luego su abogada dijo que Rebeca quería disculparse por el daño que causó. La disculpa llegó a través de la abogada en lenguaje formal que sonaba ensayado. No estaba seguro de si Rebeca realmente entendía lo que le había hecho a Lily o si solo estaba diciendo lo que necesitaba decir para obtener más tiempo con nuestra hija. Raimundo redactó un acuerdo que detallaba todas las reglas y tanto Rebeca como yo lo firmamos. La primera visita no supervisada ocurrió un sábado por la mañana en el parque. Llevé a Lily allí y vi a Rebeca esperando junto a los juegos. Lily agarró mi mano fuerte cuando vio a su madre. Acompañé a Lily hasta Rebeca y les dije que volvería en 2 horas. Lily se veía nerviosa y seguía mirando hacia atrás mientras caminaba a mi coche. Me senté en el estacionamiento por 10 minutos asegurándome de que todo pareciera bien antes de irme. Esas 2 horas se sintieron largas. Seguía revisando mi teléfono para ver si Rebeca enviaba algo que rompiera el acuerdo o si la visita se desmoronaba de alguna manera. Cuando regresé a recoger a Lily, estaba en los columpios y Rebeca la estaba empujando. Lily corrió hacia mí sonriendo y me dijo que se habían divertido. Habían jugado y alimentado a los patos y Rebeca había llevado sándwiches para el almuerzo. Ninguna mención de regalos o dinero o nada que me hubiera preocupado. Fue un paso pequeño, pero importaba. Durante los siguientes meses aumentamos lentamente el tiempo de crianza de Rebeca. Comenzó a tener a Lily cada 2 fines de semana sin supervisión. Las transiciones los domingos por la tarde usualmente iban bien. Lily regresaba al departamento y me contaba sobre su fin de semana, sin la ansiedad que solía mostrar. Hablaba de ambas casas de una manera normal como hacen los niños cuando tienen 2 hogares. Dejó de hacer comparaciones entre lo que cada padre podía pagar. Un domingo por la tarde Lily mencionó que el departamento de Rebeca era más pequeño de lo que recordaba y me di cuenta de que Rebeca debió haberse mudado a un lugar más accesible. Lily no parecía molesta por ello, solo habló de cómo ella y Rebeca habían reorganizado su cuarto en casa de Rebeca y escogido sábanas nuevas juntas. El negocio de joyería de Rebeca finalmente cerró después de 3 años de perder dinero. Natasha me llamó para contarme antes de que Lily mencionara nada. Rebeca había conseguido un trabajo normal como vendedora en una tienda departamental, lo cual le daba cheques constantes y seguro médico.
Natasha dijo que tener un trabajo normal parecía aterrizar a Rebecca en la realidad más que la fantasía del negocio lo hizo jamás. La siguiente vez que Lily regresó de un fin de semana con Rebecca, habló sobre visitar a su mamá en el trabajo y ver toda la ropa elegante. Ninguna mención de niveles de ingresos o candidatos de reemplazo o nada de esa basura tóxica de antes. Rebecca parecía más enfocada en realmente pasar tiempo con Lily en lugar de tratar de probar algo sobre estatus o éxito. Lily siguió viendo a Kira para terapia cada 2 semanas. Yo la dejaba en la oficina de Kira y esperaba en el vestíbulo leyendo o revisando correos. Una tarde Kira pidió hablar conmigo después de la sesión de Lily. Dijo que Lily estaba haciendo un progreso real, ahora podía explicar que las personas tenían valor más allá del dinero y que ambos padres la amaban aunque no viviéramos juntos. Había aprendido habilidades de afrontamiento para cuando la ansiedad regresaba a veces. Kira pensó que deberíamos seguir haciendo terapia por otros 6 meses y luego pasar a revisiones solo cuando Lily lo necesitara. Escuchar que Lily entendía que las personas ya no eran números me hizo sentir que todas las batallas judiciales y honorarios legales habían valido la pena. El tribunal ordenó a Rebecca y a mí asistir a una sesión de consejería de coparentalidad juntos. Nos reunimos en la oficina de un terapeuta un martes por la tarde. Rebecca se sentó en un extremo del sofá y yo en el otro. El terapeuta se sentó entre nosotros en una silla y nos hizo preguntas sobre cómo nos comunicábamos sobre las necesidades de Lily. Se sentía incómodo y tenso. Cada vez que yo hablaba, Rebecca miraba hacia otro lado o cruzaba los brazos, pero logramos hablar sobre el horario de Lily y sus cosas de la escuela y sus citas médicas sin atacarnos el uno al otro. Cerca del final de la sesión, el terapeuta le preguntó a Rebecca si entendía cómo su comportamiento anterior había afectado a Lily. Rebecca dijo que sí y que había sido influenciada por malos consejos en línea. No tomó total responsabilidad por sus decisiones, pero admitió que había estado equivocada. No fue una rendición de cuentas perfecta, pero fue más de lo que esperaba de ella. Un año después del fallo de custodia, Lily cumplió 9 años. Tuvimos una fiesta en el departamento con sus amigos de la escuela y del edificio. Rebecca vino a la fiesta y trajo un regalo razonable en lugar de algo caro y exagerado. Se quedó por 1 hora y habló con los otros padres de manera normal. Después de que todos se fueron, Lily me ayudó a limpiar y me dijo que fue el mejor cumpleaños que había tenido. Le estaba yendo genial en la escuela. Sus maestros enviaban reportes de progreso que mostraban buenas calificaciones y comentarios positivos sobre su participación. Tenía amigos que venían a jugar, parecía genuinamente feliz la mayor parte del tiempo. Había dejado de preguntar cuándo vivirían su mamá y su papá juntos de nuevo. Una noche cuando la estaba arropando me dijo que estaba contenta de que yo fuera su papá y que no creía que las personas fueran números nunca más. Esa conversación hizo que todo valiera la pena. Rebecca y yo desarrollamos una relación de coparentalidad funcional con el tiempo. No éramos amigos y probablemente nunca lo seríamos, pero podíamos enviarnos mensajes sobre el horario de Lily sin que se convirtiera en una pelea. Ambos nos presentábamos a las conferencias escolares de Lily y nos sentábamos en la misma habitación sin drama. Nos coordinábamos sobre citas médicas y actividades extraescolares. Rebecca había dejado de intentar controlar todo mayormente y había aceptado que íbamos a criar diferente en nuestros hogares separados. Lo importante era que Lily ya no estaba atrapada en el medio. Podía amarnos a ambos sin sentir que tenía que elegir lados o preocuparse por hacer enojar a uno de nosotros. Natasha comenzó a venir de nuevo a vernos tanto a mí como a Rebecca por separado. Llevaba a Lily a tiempo de tía y sobrina al cine o al centro comercial. Me llamó una tarde y dijo que Rebecca todavía tenía momentos donde recaía en sus viejos patrones de pensamiento, pero se cachaba a sí misma ahora y tenía más autoconciencia que antes. Natasha se aseguró de pasar tiempo regular con Lily, dándole otro adulto estable en su vida además de mí y Rebecca. Se disculpó de nuevo por no intervenir antes cuando vio las señales de advertencia. Le dije que lo que importaba era que ayudó cuando contó y que Lily necesitaba a su tía en su vida. La conferencia escolar ocurrió un jueves por la tarde en noviembre. Me senté en una de esas sillas de plástico pequeñas diseñadas para niños de 8 años mientras la maestra de Lily abría sus reportes de progreso en una laptop. Pasó por las calificaciones primero mostrándome puntajes sólidos en cada materia. Lily estaba leyendo por encima del nivel de grado y sus habilidades matemáticas habían mejorado significativamente durante el último año. La maestra sonrió cuando habló sobre cómo Lily participaba en las discusiones de clase y ayudaba a otros estudiantes que luchaban con tareas. Dijo que Lily tenía buenos amigos y se llevaba bien con todos. Cuando pregunté si había alguna preocupación sobre su estado emocional o comportamiento, la maestra pareció sorprendida por la pregunta. Dijo que Lily parecía feliz y bien adaptada, y hablaba de ambos padres de maneras positivas. Mencionó que Lily le había contado a la clase sobre un proyecto de ciencias que hicimos juntos y sobre hornear galletas en casa de su mamá. La maestra no tenía idea de por lo que habíamos pasado y así era exactamente como debía ser. Lily había superado lo peor de ello lo suficiente para que el daño no fuera visible para personas que no habían presenciado las tablas y las lecciones tóxicas sobre valor. Le agradecí a la maestra y salí al estacionamiento sintiendo que realmente habíamos logrado atravesar algo terrible y salir bien del otro lado. Hice mi último pago a mi padre un sábado por la tarde, 18 meses después de que me prestó el dinero por primera vez para los honorarios legales. Estábamos sentados en su sala mientras Lily jugaba con su perro en el patio trasero. Le entregué el cheque y lo miró por un largo momento antes de doblarlo y ponerlo en el bolsillo de su camisa. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo incluso cuando se puso difícil. Dijo que defenderme a mí mismo y a Lily fue la elección correcta aunque costó dinero que no teníamos y me hizo pasar un infierno por meses.
Su apoyo había hecho posible la pelea por la custodia cuando yo no podría haberla pagado solo. Él desarrolló una relación cercana con Lily durante todo el proceso y a ella le encantaba venir a su casa los fines de semana. Lo llamaba cada pocos días, solo para hablar de la escuela o sus amigos o lo que fuera que tuviera en mente. Él se había convertido en uno de los adultos estables en su vida con quien podía contar sin importar qué. A través de la ventana vi a Lily lanzar una pelota de tenis para el perro y la escuché reír cuando trajo la pelota de vuelta cubierta de tierra. Mi padre dijo que ese sonido justo ahí valía cada centavo que me había prestado y que lo haría de nuevo sin dudarlo. 2 años después de la batalla inicial de custodia, Rebecca y yo habíamos logrado un arreglo estándar sin ningún requisito de supervisión. El tribunal había revisado su progreso en terapia y su comportamiento apropiado consistente durante el tiempo de crianza y acordó eliminar las restricciones. Lily pasaba aproximadamente el mismo tiempo con ambos ahora y coordinábamos horarios alrededor de sus actividades y amistades sin conflictos mayores. Rebecca tenía un novio estable llamado Noah que trabajaba como contador y parecía una persona decente, trataba bien a Lily y no intentaba reemplazarme como su padre. Yo había empezado a salir con alguien también, una maestra llamada Sara de la escuela secundaria al otro lado de la ciudad que entendía las demandas del trabajo y las complicaciones de la coparentalidad. Ella había pasado por su propio divorcio y tenía un hijo de la edad de Lily, así que entendía lo que era equilibrar todo. Rebecca y yo podíamos enviarnos mensajes sobre citas médicas o eventos escolares sin que se convirtiera en una discusión. Ambos nos presentábamos a los juegos de fútbol de Lily y nos sentábamos en lados opuestos del campo, pero éramos civiles cuando teníamos que interactuar. No era amistad y probablemente nunca lo sería, pero era una coparentalidad funcional que ponía las necesidades de Lily primero. Lily cumplió 10 años en marzo y tuvimos una fiesta en mi departamento con sus amigos de la escuela y del edificio. Había crecido más alta y más segura en los últimos 2 años. Su ansiedad se había desvanecido y parecía genuinamente feliz la mayor parte del tiempo. Las tablas y mensajes tóxicos sobre valor estaban tan lejos en el pasado que apenas los mencionaba ya. Cuando la arropaba por la noche durante mi tiempo de crianza me contaba sobre su día sin nada de la confusión o miedo que solía nublar nuestras conversaciones. Hablaba de sus amigos y sus maestros y el libro que estaba leyendo. Me hacía preguntas sobre mi día y escuchaba mis respuestas como si realmente le importara. Habíamos construido una relación fuerte basada en confianza y amor, en lugar de métricas financieras. Ella sabía que yo siempre estaría allí para ella sin importar qué y que mi valor como su padre no tenía nada que ver con mi quincena. Ese entendimiento valía más que cualquier cantidad de dinero podría jamás valer.